Bienvenidos a la unidad 4 del curso de paleontología. El objetivo de la unidad 4 es que el alumno sea capaz de integrar los elementos geológicos y tafonómicos a partir de estudiar y organizar la información del registro fósil, y que esto le permita encontrar patrones y procesos de la vida en el pasado. Para ello, reconoceremos algunas técnicas utilizadas en la descripción de ejemplares fósiles, discutiremos cómo incorporar la variación ontogenética de los organismos fósiles y su relevancia al momento de hacer inferencias paleontológicas. Pero antes de adentrarnos en los contenidos de la presente unidad, es importante tener en cuenta lo siguiente. En paleontología ni en ninguna otra disciplina científica debemos de caer en la falacia de la posverdad. Esta distorsión de la realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Este es un ejemplo típico. ¿En el piso está pintado un 6 o es un 9? La respuesta políticamente correcta podría ser que ambos tienen la razón, porque, todas las opiniones son igual de válidas. Pero no, la ciencia no trabaja así. Veamos si hay otros números con los que se alinee, veamos si hay una referencia que los oriente, o preguntemos si alguien vio cuando los pintaron y qué quiso decir quien los pintó. Lamentablemente en paleontología no podemos preguntarle a alguien cómo fue que un organismo se depositó y fosilizó, pero podemos utilizar pistas que nos permitan formular hipótesis de manera racional y ponerlas a prueba, para evitar así caer en la posverdad y, peor aún, en el principio de autoridad, en donde el especialista, por el simple hecho de ser el especialista, es quien tiene la razón. La ciencia trabaja con datos, con modelos, es falseable, reproducible y puede hacer predicciones. La paleontología es una ciencia histórica, se encarga de estudiar el pasado, al igual que disciplinas como la astronomía o la arqueología, en donde en general no podemos hacer experimentos para manipular variables y lo único que nos queda es observar la naturaleza, observar el registro fósil y los ambientes de depósito para poder inferir cómo eran los procesos biológicos en el pasado. La evolución biológica es como un libro que integra la sucesión de todos los eventos de la diversificación de la vida, y los fósiles son como figuras en ese libro. Son momentos congelados del pasado. La paleontología es entonces la disciplina que se encarga de la interpretación del pasado de la vida a partir del estudio de estas figuras, los fósiles. El objetivo de la interpretación paleontológica es revivir las especies fósiles, su morfología y características de los adultos, sus tamaños y formas según sus fases en el ciclo de vida, dónde vivían, su posición en las redes tróficas, cuánto tiempo perduraron, dónde se distribuyó, etc. En todo esto se debe evitar caer en ambigüedades y dogmas de autoridad, para lo cual podemos recurrir al análisis de los datos, el uso de modelos y al principio de actualismo. Este principio de actualismo fue postulado por Charles Lyell, uno de los más grandes geólogos de la historia, y nos dice que la clave del pasado está en el presente. Así, por ejemplo, el relieve actual de la corteza terrestre es producto de procesos de la misma naturaleza de los que observamos en la actualidad, como las erupciones volcánicas, el viento, el cauce de los ríos o los terremotos. Dicho principio se puede aplicar también al estudio de los fósiles, ya que se pueden hacer inferencias acerca de la vida pasada observando a los organismos que viven en la actualidad. Pero debemos de tener en cuenta que el registro fósil es incompleto. No todos los organismos que mueren se fosilizan, o si lo hacen, los fósiles se pueden destruir por los procesos geológicos que ocurren de manera cotidiana. Y por eso no es una muestra al azar. No todos los organismos tienen la misma probabilidad de fosilizarse. Aquellos, por ejemplo, con partes duras son más susceptibles de integrarse al registro fósil que aquellos de partes blandas. Por lo tanto, la muestra suele estar distorsionada y sesgada. También existe la posibilidad del transporte post-mortem, y los fósiles que encontramos no necesariamente vivieron en ese lugar. Y si no encontramos fósiles en una roca que en teoría debería contenerlos, puede ser simplemente que los organismos no vivieron ahí, o sí vivieron pero no se preservaron, o sí vivieron y se preservaron pero fueron destruidos. Aún con todos estos inconvenientes es posible inferir procesos biológicos a partir de patrones paleontológicos, observaciones que se repiten una y otra vez. La descripción de patrones es una parte fundamental de la ciencia, y cuando las observaciones son numerosas
y similares como para construir una generalización, entonces puede hacerse una inferencia acerca de la naturaleza de un fenómeno. Y la paleontología no es la excepción. Es importante reconocer dichos patrones y sus posibles causas con el objetivo de lograr una reconstrucción e interpretación de los fósiles tan fidedigna como sea posible. En la paleontología, las hipótesis deben de estar sustentadas bajo dos principios fundamentales. Por un lado, el actualismo biológico, el conocimiento de homólogos modernos, anatomía comparada, ontogenia, etología, biogeografía, ecología, y por otro, una cuidadosa observación y descripción de los fósiles encontrados y de su entorno. Es por esto que las actividades siguientes de esta unidad reconocerás algunas de las técnicas utilizadas en la paleontología para poder llevar a cabo la descripción de los fósiles. Verás que existen diversas herramientas que se pueden utilizar para obtener una gran cantidad de información muy valiosa que nos permite hacer interpretaciones del pasado, también conocidas con el nombre de paleoreconstrucciones, y que pueden ser consideradas como el producto final de la paleontología.